É así todo o tempo, cos pés. Que che parece? Complicado. Tendrá que practicar un poquinho vals. Que, ensaiamos ou que? Non tosas, veña. Habrá que practicar. No sencillo, pero bailable, sin parecer tonto bailando. Sí. ¿Cómo va la mano? Así no, la chica soy yo. En realidad va a ser la primera vez que alguien pueda verme bailar. 1, 2, Y de máquina. 3 y 4. Vale, nos tiramos así entonces. Vale. Cuesta ya arrancar, pero baila bien. ¿Qué es eso del yo te piso? ¿Eres tú quien me pone los pies ahí delante? Dime si tú hoy quieres bailar Pero hay que mirarse. Yo te estaba mirando. Pero a mí no. Ella dice, hay que mantener la mirada, pero ella se estaba mirando los zapatos y yo la estaba mirando a los ojos. Edgar mírame de unha maneira moi especial. Mirarla a ella es como mirar al infinito. O sea, podría estar mirándola horas y nunca ver nada igual. Qué guapo es. Como mire que mira así a outra, algo pasa. Like a small boat on the ocean. Es más fácil de lo que parecía. Bailar, penso que non se lle vai dar mal. Por lo menos no nos caemos, no nos pisamos mucho. O baile saldrá ben. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things. Hola, Liz. Hola. ¿Qué tal? Última prueba. ¿Nerviosa? Un poquito. Bueno, vosotros esperáis aquí sentaditos, ¿sí? Muy bien. Y vamos pasando nosotras, ¿vale? My fight song, take back my life song. En general, con el padre, pues si tiene que ir a un sitio y tal y puede ir con el padre, pues le gusta su compañía. Pues muy nervioso. Creí que no me iba a afectar tanto, pero sí que me afecta. Miña filla xa por si é moi guapa, pero cando este arregladiña teño ganas de vela. Que va, non me imagino que filla. Siempre fue el ojito derecho de papá y siempre hizo por su padre lo que le dio la gana. Pois da noite a mañán se me vai. Ainda non teño superado. El traballou toda a vida fora de casa e non podíamos pasar moito tempo xuntos, entonces pois eso fixo un lazo de unión irrompible. E por iso somos así, somos unha mesma persona. E se un día estamos na casa e sale a traballar e non me estou na sasa, estou chamando ya. É moi difícil para mí. Pobrinha. Cando vin a primeira proba non sabía que estaba embarazada. Tuvimos que facer arreglos, pero bueno, non moitos tampouco. Quedou ben igual. Edgar non sabe nada. Nada. Estou deseando velo na boda. Edgar, ven por aquí, por favor. ¡Ole! ¡Qué guapo! Fui con mi madre a Boxer a probar el traje. Vas a ayudar a ti a la boda, ¿no? A vestir. Sí. Vive en Alicante y vamos, vino justo para ver la última prueba. Mira, Eva, vamos a ponerle os gemeliños ahora, ¿vale? Perfecto, genial. A verdade é que Miguel da tenda Boxer é todo un profesional. Despois o día da boda, o que tens que facer é meter ben a camisa por dentro do pantalón, vale? Vamos a poñer os tirantes ahora. Perfecto. Bueno, este non tens que facer o nudo, ¿eh? Que tes ilusión. Aquí tes moi ben. Este é moi sencilliño, un velcro. Aguantas ben, non? Sí, está bien. Chaleco vamos a cerrar todos os botóns. Sí. Menos o último. Por que non llevas poñer o botón último? Porque senón, cando se sentase, o chaleco non acompaña. O chaleco Subiría pincha, arriba. exactamente. Edgar, vamos a lá. Nesta colocación é moi importante un detalle. Sempre sacar os puñiños cara fora. El traje fue fácil elegirlo porque entre todos los que había era el único que destacaba. Claro, así a simple vista pode vai un pouco desaliñado, pero el ten o seu porte, a súa clase, non? O seu estilo. Yo voy a un sitio y si algo me gusta, es algo que me compro. Gústame. Al llegar, lo miré, mira el Liz, me mira y dice, ese, ¿verdad?
Sí, y nos dice el chico, bueno, tenemos más trajes, y dice ya, no, él quiere ese. Un cuello mau, que o que a él lle gustaba, ese estilo propio que tanto chamaba a atención. Bonito, me gusta, me queda bien. ¿Estudiaste bien lo que te dijo Miguel? Pensas que vou fallar? Non, vai ser todo divino. Vaime facer moi feliz, igual me está facendo agora. Yo creo que a él sí que le va a gustar el traje y lo que va dentro. Liz va a flipar en colores, pero ella no se imagina cómo voy a ir. Se hace una idea, pero O traje maravilloso. en la realidad va a superar las ideas. ¿Preparados? Venga, vamos por aquí a ver a la novia. O vestido encanta, me miro como unha princesa. Qué lindo. Muy hermosa. Liz estaba radiante. Vas a ser la novia más bonita que hay. Es que quedé sin palabras. Lloraba como un niño allí, no sé, la emoción de ver a su hija vestida de blanco. Parece que anda miro ahora. Que no articulo palabras ya. Pues O meu pai, pobrinho. es lo más grande que tengo. Y no sé. Él, por nivel, el delirio lo que tiene, entonces ver a su hija siempre se emociona y siempre su niña y... Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Ella decía a ella, quiero ser abogada para retirar a papá do mar. Sempre. Entonces, pues, son cosas que che quedan, ¿no? Mi padre para mí es Dios. Eso sé iso. Para mí es el universo, mi hija. Entre la masanai, a mí se me falta calquera das dúas, xa. Non sei o que pudo sentir nese momento, ¿no? Ver a súa nena vestida de novia. Ten que ser algo moi especial. Va a ser un día muy importante para mí. O sentimental que son eu, saquei no dele. Chora con todo. E se ten que ver comigo, xa, imagina. Y el día de la boda, creo que don Tito va a ser el padrino de su niña. Algún día tiña que chegar, ¿no? Sí. Eso va a ser como el cuento de la princesa. Non vou marchar. Estás ahí, filla, estás ahí. Entonces va a ir muy orgulloso, le van a tener que comprar un babero en vez de corbata, para que lleve. No día da boda chorarán máis. Ainda. O importante é que sean felices eles. Se son eles dous felices, eu vou ser moi feliz. Te quiero mucho. Mira, tío. Que sea feliz, que pueda disfrutar. Me hará muchísima ilusión, pero no me hago ni a la idea de lo bonito que será. Imagino que se emocionará porque va preciosa como una princesa. Estou nunha nube. Totalmente.